zapatas combinadas. Cada grupo tiene asignado un número y según ese número, así hay unos datos en particular asignados. El objetivo es el de trabajar el diseño de zapatas combinadas mediante viga de enlace, rectangular y trapezoidal. Para ello, se establece una de las columnas en el lindero con sección 45 por 70. Columna interior 45 por 80 y la magnitud de las cargas que bajan por las columnas, la distancia entre columnas puede cambiar dependiendo del grupo de trabajo. La capacidad de carga del suelo se va a variar. Vamos a trabajar 5 valores. La profundidad de desplante 1,80. El peso específico del material de relleno 19 kN metro cúbico. Las columnas van a estar reforzadas con barras número 7. Recordemos que el dimensionamiento de las zapatas combinadas, en primer lugar, inicia planteando que la solución es a través de una zapata combinada mediante viga de enlace. Vamos a dimensionar la zapata combinada mediante viga de enlace para cada uno de los valores de capacidad de carga visible. Van a plantear entonces unas condiciones ya en lo que respecta al diseño estructural de las soluciones que sean con viga de enlace. Una de las condiciones es que la altura mínima de viga es H1, que es el espesor de la zapata del lindero. La condición 2, que el ancho de viga será 70 centímetros, que corresponde al ancho de la columna del lindero, el ancho B1. La altura máxima será el espesor de la zapata del lindero más 10 centímetros. Esto será lo máximo que podemos trabajar como altura de viga. Y para realizar el dimensionamiento de la zapata mediante viga de enlace, vamos a plantear la siguiente condición. Y es que la dimensión B1 de la zapata en el lindero sea aproximadamente igual a la dimensión B2. Para ello, vamos a proponer que B1 lo calculemos como la raíz de la carga que baja por la columna 2 dividido el esfuerzo neto admisible. Aquí lo que estamos haciendo es calculando las dimensiones de esta zapata suponiendo que no hay conexión con viga. Trabajar la cuadrada y esa dimensión vamos a tomarla como B1. Conociendo B1, la idea es que determinemos la dimensión L1 requerida y según las condiciones que se plantean más adelante, vamos a terminar redondeando las dimensiones de las zapatas a múltiplos de 5 centímetros. Entonces, la idea es que en un primer cálculo, ustedes realicen el cálculo de B1 como la raíz de la carga P2 entre el esfuerzo neto admisible. Luego, determinen L1 con la expresión que ya hemos determinado o demostrado en reuniones anteriores. Y esas dimensiones, sin redondear, ustedes me las suministren a más tardar el día jueves, de tal manera que planteemos en definitiva con qué L1 se van a trabajar las soluciones con viga de enlace. En el caso de que la distancia entre zapatas resulte menor a la suma de los anchos medios, entonces vamos a plantear una solución combinada rectangular o trapezoidal. En primer lugar, vamos a realizar el dimensionamiento de zapatas combinadas rectangulares. Esa dimensión B y L de zapata combinada rectangular también debe ser entregada para tomar una decisión respecto
a las dimensiones finales con las que ustedes van a plantear el diseño. Caroline, perdón, tiene la palabra. Profesor, una pregunta. Usted colocó 5 valores para el esfuerzo admisible, pero en mi Sí, grupo somos 6 personas. sí. ¿El sexto qué valor tomaría? El sexto está a la espera del dimensionamiento para asignarle sus datos. Por lo pronto, por eso en el mensaje decía, dimensionen las 5 zapatas relacionadas con el esfuerzo admisible. El sexto puede dimensionar cualquiera de las que están ahí para que vaya practicando, pero ya el dato definitivo es el que se entrega luego de tener el cuadro de dimensiones de zapatas. Ok, profe, gracias. Entonces, el sexto integrante, a más tardar el día jueves, debe tener ya su información, pero para ello se necesitan la tabla organizada de las dimensiones de las 5 zapatas eh, relacionadas con los esfuerzos admisibles que son entregados en el taller. Muy bien, continuamos entonces. Se plantea entonces realizar el diseño de las zapatas combinadas requeridas según los datos indicados. Cada estudiante dentro del grupo se encargará de realizar el diseño de una zapata combinada. En estos momentos hay 5 valores de esfuerzo admisible, pero en función de esos valores y de la distancia que hay entre columnas, van a resultar alternativas de viga de enlace, van a resultar alternativas de zapatas combinadas rectangulares y eventualmente de trapezoidales. Una vez se tenga el cuadro de las dimensiones sin redondear, en ese momento se plantea entonces la alternativa número 6 o el diseño número 6. Ya asignadas los tipos de zapata para el grupo, los que va a trabajar, entonces si vamos a redondear a múltiplos de 5 centímetros la dimensión L1 y vamos a calcular B1, L2 y B2 según el valor redondeado de L1. O si estamos trabajando una zapata combinada rectangular, entonces se define cuál es el valor final de L redondeado a múltiplos de 5 centímetros, ya sea por encima o por debajo, y se determina el valor de B. En el caso de zapatas combinadas rectangulares y trapezoidales, el redondeo va a llevarnos a que la zapata quede cargada excéntricamente. Por esto, la zapata debe diseñarse de forma consecuente, es decir, excéntricamente cargada. Cuando la distancia entre zapatas, la distancia libre, resulte menor a la suma de los anchos medios, entonces esta información debe ser entregada en el cuadro. Ahí tiene que estar no solamente las dimensiones de la zapata combinada mediante viga de enlace, la conclusión de que se procede a trabajar la combinada rectangular y las correspondientes dimensiones de la zapata combinada rectangular. Cada estudiante entregará la memoria de cálculo en un documento Word del diseño de su correspondiente solución. Si hay 6 integrantes, son 6 soluciones, cada uno de manera independiente hace su entrega vía aula virtual y el representante hace una entrega adicional. En este caso corresponde a un PowerPoint, una presentación, donde se encuentra la tabla resumen de todas las zapatas, los análisis y las conclusiones del trabajo. El objetivo será analizar la influencia de la capacidad de carga del suelo en la selección del tipo de zapata combinada y en las cantidades requeridas de acero y concreto. Estos son los datos que corresponden a los grupos del 1 al 10
A ustedes les corresponden los grupos 7, 8, 9. La carga con la que van a trabajar sería la carga tipo 3, la que tienen asignada. Aparece la carga muerta, viva, columna del lindero, carga muerta, carga viva, columna interior. Y están los valores de esfuerzo admisible que deben ser asignados a cada integrante de grupo. El sexto integrante va a trabajar con uno de estos esfuerzos admisibles, pero con una solución distinta a la primeramente analizada. Entonces, de ahí la importancia que de aquí al jueves esté el cuadro de dimensiones iniciales para que se puedan redondear las dimensiones y asignarle a los grupos de 6 el esfuerzo admisible que le corresponde y el tipo de zapata que va a diseñar. La resistencia del concreto, 21 megapascales, el esfuerzo de fluencia del acero, 420. La distancia centro a centro entre columnas, el grupo 7 será 6 metros, el grupo 8 6 metros. El grupo 9, 6,5, el grupo 10, 6,5. Bueno, aquí sí se me pasó algo y no hice bien el cuadro de cargas porque estos grupos tendrían exactamente los mismos datos, no habría ninguna variación entre ellos. Entonces, realmente aquí faltaron datos. Por ejemplo, aquí, si no estoy mal, está hasta el grupo 9. O sea, el grupo 9 no tiene problema porque si no estoy mal, aquí no hay grupo 10. No hay grupo 10, ¿verdad? Ahí está el grupo 9. El grupo 9 no tiene problema, entonces entre el grupo 7 y el grupo 8 aquí sí tiene una variación. Y es que quieren asignar los mismos datos. Aquí me pasó. Eh, A ver, del grupo 7, ¿quiénes han calculado dimensiones? Y del grupo 8, ¿quiénes han calculado dimensiones de las zapatas? Nayeli, por favor, tiene la palabra. Sí, profe, ya yo empecé. Ajá. De grupo 8, soy de grupo 8. ¿Qué dimensiones te han dado? L1 me dio 2,46 y B1 me dio 4,565. ¿Qué relación entre B1 y L1? Me da 1,85, creo, 1,84, perdón. Ok, ¿y del otro grupo? Nayeli, ¿tu grupo cuál es? Grupo 8, profe. ¿Y el grupo 7? ¿Quién ha dimensionado el grupo 7? Grupo 7, Caroline Cano. El grupo de Caroline. No, entonces. No, profe, aún estamos predimensionando. Ok, perfecto. Entonces, vamos a poner aquí 7. Y así ya queda con 7, con 6 y con 6, 5. Ya este grupo 10 no existe, entonces no hay ningún problema. ¿Okay? ¿Listo? Carol, cambian Sí, por favor profe, ya vi aquí. que nos cambió la distancia de centro a centro. Correcto, colocan 7 metros para que ya trabaje 7, el otro grupo 8 sería 6 y el grupo 9 sería 6,5. Perfecto. Acá arriba 7, 7, pero las cargas cambian. 6, 5, 6, 5, pero las cargas cambian. 6, 6, las cargas cambian. Ok, listo. Muy bien. Perfecto.
Bien. Muy bien, pasamos acá entonces. El modo de presentación, pues la parte individual será un documento en Word y la parte grupal es un documento en PowerPoint. Siempre la primera hoja debe hacer referencia a la presentación del grupo, cuáles son los integrantes, resaltan en el caso de la entrega individual el nombre de quien está haciendo la entrega, lo coloca más grande o en otro color. La segunda hoja, los datos que les corresponde en el taller. Y el cuerpo del trabajo hace referencia a la solución paso a paso de la zapata combinado, incluyendo cantidades de concreto, longitudes de corte y cantidades de acero. Esto es lo que tiene que realizar cada uno de manera independiente. Una vez se tienen la solución de cada una de las zapatas, hay que tabular los resultados de todas las zapatas por supuesto, realizar gráficas que nos permita llevar a unos análisis de resultados y finalmente unas conclusiones según el objetivo planteado. Los grupos con menos de 5 integrantes deben diseñar por lo menos 5 zapatas. Es decir, que si hay grupos de 5, pues diseña las 5 zapatas según los esfuerzos admisibles que están ahí asignados. Y van a entregar los datos para poder dar, en definitiva, la dimensión redondeada con la que van a trabajar y si van a trabajar combinada rectangular o si van a trabajar combinada trapezoidal. En primer lugar, las dimensiones que van a calcular son para zapata combinada rectangular. O sea, viga de enlace y rectangular en el caso que se requiera combinada rectangular. Si hay 4 integrantes, 3 integrantes, hay que diseñar 5 zapatas. Solo que de manera independiente, la entrega la hace cada estudiante de una zapata y el resto de zapatas tienen que hacer los diseños, tabularlos, graficar, analizar y concluir, aunque no presenten una entrega independiente para esas zapatas. ¿Ok? Muy bien, entonces, por ejemplo, el grupo de Caroline, ¿cuántos integrantes tiene? 6, profesor, 6. También tiene 6. El grupo de Andrew. Ok. Y el grupo 9, que me envió el correo. El grupo 9, ¿quién es? Robinson Ruiz, profe. Robin. Robinson. Y el correo porque dice Robin. Ah, no. Debe ser como tal, lo que ¿Cuántos aparece. tienen ustedes? ¿Cuántos internet tienen? 6. También 6. Ok, perfecto. Entonces todos están de 6. Deben hacer la entrega el día jueves, entonces, de las dimensiones. La idea es que ahorita voy a plantear la presentación de zapata combinada con trapezoidal, solo la parte geotécnica. Vamos a avanzar rápidamente en los pasos para llegar a las dimensiones de la zapata trapezoidal. Y el próximo jueves, la idea es que ustedes entreguen dimensiones. Explicamos lo que tiene que ver con lo estructural. Y el espacio que queda, la idea es que trabajen en el taller y que hagan preguntas, por supuesto, de lo que hace falta alguna explicación adicional. ¿Ok? Entonces, ¿estamos claros? Una pregunta adicional. ¿Está claro ya el documento? Sí, profe, sí está claro. Perfecto. Entonces ahora voy a pasar a la zapata combinada trapezoidal. Solo vamos a ver el análisis geotécnico y luego, pues, los que ya han ido realizando cálculos me van comentando cómo va. O si no, aprovechamos el tiempo para avanzar en los cálculos y así van ustedes organizando la información. Vamos a ver si por aquí tengo alguna tablita del semestre pasado que nos ilustre más o menos cuál sería la guía para que llenen la tablita. A ver si consigo una tablita.
Bueno, aquí les va la tablita. Esta va a ser la guía y hay que complementarla porque ahí ya les llegó al WhatsApp. Fíjense que aparece el nombre de cada uno de los integrantes de grupo. Ahí, bueno, cada uno va a tener su propia zapata. Van a tener los cinco valores. Tipo de zapata. Fíjense que aparece la dimensión de la zapata del lindero, la dimensión de la zapata interior. Aparece el cálculo de L', la suma de los anchos medios y dice si cumple o no cumple. ¿Ok? La idea es que, en primer lugar, donde dice tipo de zapata, pues todas vamos a dimensionarlas como zapatas como viga de enlace. Vamos a obtener las dimensiones, L', la suma de los anchos medios y vamos a decir si cumple o no cumple. Aquellas que no cumplan, las que no cumplan, ahí procedemos entonces nuevamente a extender la columna. Nuevamente colocamos tipo de zapata y ustedes van a colocar ahí rectangular y van a calcular el L y el B de la zapata combinada rectangular. O sea, lo que hace falta entonces es otra columna que nuevamente diga tipo de zapata, solo para aquellas donde no se cumple y colocan zapata rectangular. La columna del B, la columna del L, que es lo que van a dimensionar. Esa tablita es la que deben entregar el día jueves para ya asignarle a cada uno lo que le corresponde. Tanto, sí, a todos, porque todos tienen de 6 estudiantes, entonces eh, hay un integrante que está ahí por definirle el tipo de zapato. ¿Ok? ¿De acuerdo? ¿Se entendió la tablita que me dio? ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Ok. Sí, profe, o sea, hay que hacerle una tablita con todos los esfuerzos admisibles y sus datos. Sí, el resultado que dio. Ok, De dimensionarlas todas como viga de enlace. Y a las que no cumple la suma de los anchos medios, vamos a dimensionarlas como rectangular. Me van a dar las dimensiones sin redondear. Son las que van a colocar ahí. No van a redondear. Por ahora no redondear. El jueves es que ya vamos a redondear. ¿De acuerdo? Sí, profe. sí, profe. Perfecto. Muy bien. Entonces vamos a proceder con zapata combinada trapezoidal. Muy bien. Están viendo la presentación, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, doy inicio. Se nos pide en este problema diseñar una zapata combinada trapezoidal. Y vamos a demostrar en el procedimiento que en el caso de que se tenga un límite para la longitud L de 5 metros, ya la solución de combinada rectangular cargada concéntricamente, pues deja de ser posible y por lo tanto se plantea para esta longitud máxima de 5 metros una solución de zapata combinada trapezoidal. Son dos columnas, la del lindero de 30 por 40, la interior de 40 por 40, la distancia entre columnas 4 metros y las cargas muertas y vivas asignadas a cada columna como se muestran. El esfuerzo admisible 184 kilonewton metro cuadrado a la profundidad de 1,20. Peso específico del material de relleno 19,6 kilonewton metro cúbico. Vamos a trabajar con F'C 21 megapascales y con Fy 420. Lo primero es determinar las cargas de diseño. Ya sabemos que para las cargas gravitacionales que estamos trabajando, muertas y vivas, tomamos la combinación carga muerta más carga viva para cada una de las columnas. Eso nos lleva a una carga de servicio para la columna en el lindero de 467, para la columna interior 867. Y de diseño vamos a trabajar la combinación 1.2 carga muerta más 1.6 carga viva, lo que nos lleva a 622 kilonewton
de carga mayorada para la columna del lindero y 1155.2 de carga mayorada para la columna interior. Por supuesto, para dimensionar las zapatas, ya sea que procedamos inmediatamente a plantear una solución trapezoidal o que se quiera demostrar que la suma de los anchos medios o que la distancia libre entre zapatas es menor a la suma de los anchos medios, pues igual se requiere dimensionar el espesor de la zapata. ¿Para qué? Para poder evaluar el esfuerzo neto admisible. Por supuesto, se han planteado unas condiciones para poder dimensionar H o establecer la dimensión H de la zapata. Esas tres condiciones hacen referencia a lo que la norma estipula como espesor mínimo, lo que se requiere para el anclaje del refuerzo de la columna en la zapata y una ecuación de aproximación que está en función de las solicitaciones cortantes por funcionamiento. Es así como ya hemos explicado las dos primeras condiciones en los diferentes ejercicios y vamos a plantear de manera directa la evaluación del peralte efectivo para las cargas mayoradas de cada una de las columnas y según la posición de la columna en la zapata. Entonces, esta es el peralte efectivo requerido para el caso de la columna que está en el borde y este es el peralte requerido en la zapata para la columna que es interior. Ahora, según estas cuentas y sumando el recubrimiento libre y un diámetro de barra, se requeriría un espesor de 45,72. ¿Ok? Aquí solamente teniendo en cuenta la ecuación de aproximación. Por supuesto, hay que tener en cuenta lo del anclaje también. Y eventualmente aquí podemos tomar la decisión de trabajar con un espesor de 50 centímetros, al redondear a múltiplos de 5 centímetros. Pero en el proceso mismo de revisión del cortante, en lo que responde al cortante acción como viga, se demuestra que un espesor de 50 centímetros no es suficiente para garantizar la resistencia en el concreto mayor al cortante actuante. En ese momento, ¿qué hay que hacer? Hay que igualar las ecuaciones de cortante, resistente y actuante, y despejar el peralte efectivo. Al despejar el peralte efectivo, se concluye que se requiere una zapata con espesor 60 centímetros, y de esta manera vamos a proceder entonces, luego de un proceso que nos llevó hasta la verificación de cortantes por punzonamiento y por acción como viga, vamos a regresar nuevamente a este punto en donde estamos calculando el esfuerzo neto admisible. Entonces, ya sabiendo que el espesor que se requiere es 60 centímetros, calculamos nuevamente el esfuerzo neto admisible y el valor es 150 kilonewton por metro cuadrado. Para este esfuerzo neto admisible, podemos entonces dimensionar las zapatas aisladas para el lindero y para la interior, pensando en la conexión con una viga de enlace. Y por supuesto, dependiendo de la distancia libre entre zapatas, en ese momento se decide si se continúa con viga de enlace o si se cambia la solución a combinada rectangular o trapezoidal. Entonces tenemos las dimensiones, o más bien las expresiones para calcular las dimensiones de las zapatas del lindero y de la zapata interior. Recordemos que podemos proponer L1 o podemos proponer una relación entre B1 y L1. Aquí tenemos la ecuación de delta DR, función de la carga que baja por la columna del lindero. Estamos hablando de carga de servicio. La dimensión L1, el ancho de la columna A1 y la distancia que hay entre columnas. Entonces aquí nuevamente se plantean diferentes valores para L1. Se hace la evaluación de delta DR para cada uno de esos valores de
L1 y se determina entonces la dimensión B1. De esta manera, tenemos 4 alternativas para la zapata de lindero, dependiendo del valor de L1, cuál es el valor de B1 que le corresponde. Ya conociendo la carga del TADR que toma la columna, que se toma de la columna interior, pues sabemos que la zapata interior va a recibir la carga que baja por la columna menos ese del TADR tomado. Y calculamos el área de la zapata interior como la carga que baja por la columna menos el TADR sobre el esfuerzo neto admisible. Como conocemos el TADR, para los diferentes valores de L1, podemos calcular las dimensiones de zapatas cuadradas que correspondan a las diferentes valores de L1 propuesto. Entonces aquí tenemos las dimensiones de la zapata cuadrada interior para cada L1 propuesto. Ahora, conocidas las dimensiones de la zapata del lindero y interior, la idea es calcular cuál es la distancia libre entre zapatas y compararla con la suma de los anchos medios. Entonces aquí está el valor de L1, aquí está el valor de B1, aquí está L2 igual a B2. Se calcula entonces la distancia libre entre zapatas. Aquí aparece L' para cada una de las zapatas o alternativas propuestas y se debe comparar con la suma de los anchos medios. ¿Okay? Al comparar, vamos a concluir entonces que se prefiere trabajar una solución de una sola losa que le dé soporte a las dos columnas. Y realizamos el dimensionamiento, en primer lugar, planteando la zapata combinada como rectangular. ¿Cuál sería el L requerido para una zapata combinada rectangular que esté cargada concéntricamente? Entonces, el área requerida de esa zapata es la resultante de las cargas sobre el esfuerzo neto admisible. Vamos a hacer coincidir la posición de la resultante de las cargas con el centroide de la zapata. Entonces ya tenemos una expresión para calcular XR y la dimensión L vamos a tomarla como 2 veces XR. Entonces, el cálculo nos dice que se requiere una longitud L de 5.5 metros para que la zapata esté cargada concéntricamente. Pero hay un problema y es que hay una restricción de proyecto y es que el L máximo que se puede trabajar es 5 metros. En este punto, pues concluimos que la zapata combinada rectangular cargada concéntricamente, pues ya no es una alternativa viable. Si la voy a trabajar rectangular, sería de 5 metros y quedaría cargada excéntricamente. Pero si de manera adicional se nos está pidiendo que trabajemos la zapata como cargada concéntricamente, una forma de dar solución con una zapata cargada concéntricamente es planteando la forma trapezoidal, buscando que para esta longitud de 5 metros, la zapata trapezoidal tenga un centroide que ahora coincida con la posición de la resultante de las cargas. De esta manera, la zapata combinada trapezoidal quedaría cargada concéntricamente. Todo esto para concluir que el enunciado nos plantea zapatas combinadas trapezoidales precisamente por la restricción que hay de los 5 metros para L y que se pretende que la zapata quede cargada concéntricamente. Son las dos razones por las que terminamos trabajando zapata trapezoidal. La pregunta es entonces si el L máximo es 5 metros y voy a proponer esa longitud de zapata, ¿qué dimensión B1 y qué dimensión B2 se requieren para que la zapata quede cargada concéntricamente? Entonces, debemos plantear las ecuaciones
para este tipo de zapata, la zapata trapezoidal. Ahora, el área requerida para una zapata cargada concéntricamente sigue siendo 8.893. Esta es el área, ya sea rectangular o ya sea trapezoidal, para una zapata que está cargada concéntricamente. Ahora, la diferencia es que esa área ahora va a tener forma trapezoidal con una longitud L conocida, que es 5 metros. Por lo tanto, las incógnitas son B1 y B2. Tenemos una expresión para el área de un trapecio. Base 1 más base 2 por L entre 2. Si reemplazo el L de 5 metros, tengo una ecuación con dos incógnitas, B1 y B2. Dado que el área C, que debe ser 8.893, en el caso de zapata cargada concéntricamente. Ahora, la otra ecuación, para poder determinar B1 y B2, hace referencia a que esta presión de contacto no puede superar el esfuerzo neto admisible. Entonces, a partir de esa condición de que la presión de contacto no puede superar el esfuerzo neto admisible, hemos planteado para el caso de una zapata cargada concéntricamente que el área del trapecio no debe ser inferior a 8.893. Ahora sí, la otra ecuación para poder dimensionar o determinar B1 y B2 es la que nos va a permitir garantizar que la resultante de las cargas coincide con el centroide del trapecio. Entonces, para eso, ahora necesito una expresión para el centroide de un trapecio. Entonces, voy a hacer coincidir la resultante de las cargas, que está a 2.745 del borde de la zapata, debo hacerla coincidir con la distancia C1, que es el centroide de la zapata trapezoidal. Entonces, buscamos la expresión de centroide de trapecio y tenemos que la distancia C1 corresponde a L, B1 más 2 veces B2, dividido 3 B1 más B2. Esta es la ecuación del centroide o de la distancia centroidal C1 a partir de la dimensión B1. O sea, ahora aquí se nos plantea, al igualar aquí L con 5 metros, otra ecuación donde tengo las dos incógnitas B1 y B2. Entonces, finalmente tengo una ecuación, dos ecuaciones y dos incógnitas, B1 y B2. Entonces, con las dos ecuaciones, despejo qué dimensión requiero de B1 y qué dimensión requiero de B2. Entonces, B2 corresponde a 2.3 metros y B1 a 1.3 metros. Aquí nuevamente, al igual que pasó en zapata combinada rectangular, cualquier redondeo que yo haga en la dimensión B1 y B2 inmediatamente afecta la posición del centroide. Entonces, si bien estas dimensiones no son exactamente 2,3 y 1,30, vamos a trabajarlas así y realmente es muy poca la excentricidad y muy poco el efecto sobre el diseño final de la zapata. Por supuesto, si yo ya redondeo a múltiplos de 5 centímetros y en la medida en que el redondeo sea mayor, pues la excentricidad cada vez va aumentando al punto que lo mejor será trabajar la zapata como cargada excéntricamente. Una vez calculadas las dimensiones B1 y B2, desde el punto de vista geotécnico, solo nos falta chequear la rigidez. Entonces, al igual que en la zapata combinada rectangular, la rigidez la chequeamos para los voladizos. Entonces voy a tener un voladizo para la columna del lindero, otro voladizo para la columna interior, en este caso el voladizo de la columna interior en el sentido transversal es mayor que para la columna del lindero. Y necesito verificar también el voladizo en el sentido longitudinal. Entonces prácticamente debo verificar este voladizo B1 y este voladizo B2. Que ninguno de los dos sea superior al voladizo límite, que es 3 veces el espesor de la zapata.
Entonces, para ello se requiere una expresión que nos permita calcular cuál es el ancho de la zapata a cualquier distancia X. Aquí X estamos planteándola desde el borde de la zapata hasta el eje de la columna interior. Ese X corresponde a 1 medios más L. Para ese X, yo puedo determinar cuál es el ancho de la zapata trapezoidal bajo ese eje. Y con ese voladizo verifico si se cumple rigidez. Entonces, esta ecuación me permite calcular el ancho de la zapata a cualquier distancia X. Entonces, reemplazamos X 415, eso me daría el voladizo transversalmente para la columna interior, en este caso 2.13. Debo entonces verificar el voladizo, que sería 2.13, que es el ancho de la zapata, menos el ancho B2 y entre 2. Ese es el voladizo B1. Y en el sentido longitudinal, ¿qué tenemos? La longitud total de la zapata, menos A1 medios, menos L y menos A2 medios. Eso me daría el voladizo 2. Y de los dos cojo el máximo. En este caso, el máximo voladizo corresponde a 0.865. Lo comparo con el voladizo límite. En este caso, no fue necesario llevar hasta 3 veces H. Se cumple para 2 veces el espesor de la zapata. Entonces, podemos considerar la zapata rígida, la consideración de diagrama de presiones uniforme es válida y de esta manera nos quedamos con esas dimensiones y pasamos al diseño estructural. Recordemos que para las zapatas combinadas no solo se verifican la rigidez para los voladizos, sino que se verifica también para la distancia que hay entre columnas, la distancia libre entre columnas. En este caso, la verificación para la zapata trapezoidal es exactamente la misma que para la zapata rectangular. Calculamos cuál es esa luz libre entre columnas, que es la distancia centro a centro menos los anchos medios de las columnas. Y esa distancia libre la comparamos con la luz límite, que sería, en este caso, 7 veces H 4.2. Recuerden que esto lo podemos llevar hasta 10 veces el espesor de la zapata. Entonces, en este caso, la distancia libre es menor que la distancia límite. Entonces, también podemos considerar rígida la zapata. Pasamos al diseño estructural entonces, calculando la presión neta última de diseño. Esto lo vamos a dejar aquí hasta hoy. La próxima clase trabajamos la parte estructural. Fíjense que prácticamente el procedimiento es el mismo de zapata combinada rectangular, las variaciones en la expresión para ahora incluir la forma trapezoidal en el procedimiento, pero es prácticamente el mismo procedimiento. En el libro está el ejemplo resuelto de zapata combinada trapezoidal. La idea es que lo revisen ese ejemplo de zapata combinada trapezoidal. Y el día jueves, una vez tengamos ya la tabla completa de los 5 valores de esfuerzo admisible, se asigna la sexta zapata, los datos para la zapata número 6, la cual va a tener uno de esos esfuerzos admisibles de los que ya se han trabajado previamente, pero con una zapata de forma distinta o diseñada de manera diferente. Entonces, es importante que de aquí al jueves tener los resultados. La idea es que en la media hora que hace falta avancemos. Yo me voy a quedar aquí en línea para que ustedes trabajen y si tienen preguntas, pues podamos resolver inquietudes. ¿Ok? No me voy a desconectar, voy a quedarme aquí en línea esperando que si tienen alguna pregunta. Entonces, lo que quiero es que 5 de los integrantes estén trabajando con esfuerzos admisibles diferentes
Y uno, el sexto, escoja cualquiera de los esfuerzos admisibles y practique el cálculo de las dimensiones de Zapata. Y ayuda a verificar con el que esté trabajando el mismo esfuerzo admisible. ¿De acuerdo? Entendido, Bueno, profe. los datos, la idea es que lo entreguen máximo el jueves, pero si los pueden entregar el miércoles, mejor. O sea, la idea es que al correo electrónico me envíen los resultados para yo ir analizando y si puedo responderles enseguida, enseguida les respondo. Trabajen estas dimensiones y el sexto trabaje esta zapata de esta manera y el jueves aclaramos cualquier duda. ¿De acuerdo? Entonces, no quiere decir que el jueves que van a entregar los datos. Si los tienen antes, los entregan antes vía correo electrónico. ¿Quién se encarga de entregarlo? El representante de grupo. Muy bien, entonces estoy aquí. Por favor, avancen en el dimensionamiento y si hay preguntas, con mucho gusto procedo a resolver.